¿Sí? Entonces, mira, vamos a ver. Un dientecito anterior, un incisivo central tiene cierta forma, ¿no? Obviamente tiene una forma individual, pero también nosotros debemos obedecer una forma grupal, es decir, que los dientes obviamente no están solos en la boca, sino tienen ciertas características en grupo. Entonces vamos a pasar primero por las características grupales, ¿no? Entonces, si yo dibujo un diente, voy a empezar a dibujarlo acá. Si dibujo un diente, yo tengo acá un central, correcto, yo tengo acá un central, correcto, tengo acá un lateral, tengo acá un canino, tengo ciertas características del grupo antero superior, ¿no? Primero, el contacto entre incisivos, aquí está el otro incisivo, el contacto entre incisivos se va a dar siempre en el tercio incisal, ¿correcto? Se podría decir tercio medio, inicio de incisal. El contacto entre el central y el lateral se da en el tercio medio y el contacto entre el lateral y el canino se va a dar en el tercio medio, pero para superior, ¿correcto? Tercio medio hacia superior, ¿correcto? Entonces, los contactos en el sector antero-superior son de manera ascendente, o sea, de manera ascendente hacia distal, ¿correcto? Son de manera ascendente hacia distal. Esa es una característica grupal. La segunda característica que tú vas a ver en los incisivos es que si yo trazo una línea que justo pasa por el centro del dientecito, por el centro de los dientecitos, ¿correcto? Por el centro de los dientecitos, la parte más alta del cervical del diente, la parte más altita del cervical, no corresponde al centro, porque si no, los dientes tendrían una forma triangular, ¿correcto? Sino está ligeramente hacia distal. Es decir, la parte más alta de los dientes en el sector antero superior están ligeramente inclinados hacia distal. A esto se le llama cenit gingival, ¿no? Entonces tienen una ligera inclinación hacia distal, una ligera inclinación hacia distal, ¿sí? Entonces a esto se llama efecto, ¿no? Ahí le dicen, ¿no? Efecto, con lápiz, efecto de distalización. Efecto de distalización, están ligeramente girados. La otra característica importante es que también tú vas a ver, voy a dibujar acá otra vez el central, correcto, otra vez el central, otra vez el lateral, otra vez el lateral acá, y acá voy a dibujar el canino. ¿Correcto? Entonces, en el caso del lateral, ¿sí? En el caso del lateral, el lateral siempre es más corto que el central, ¿correcto? Y que el canino. A esto de acá, ¿no? Este espacio en cervical, es decir, o sea, el central tiene el mismo largo aproximado que el canino, mismo largo, pero el lateral, o sea, esto que sea como X, esto que sea como X, pero el lateral tiene un largo X menos 1, más pequeño, ¿correcto? Entonces es más pequeño en incisal, unos 0,5, ¿no? Y en cervical también, unos 0,5 milímetros o 1 milímetro, ¿correcto? Es así, el lateral es más corto. Entonces, en ese sentido, visto de frente, el central tiene la misma altura que el canino, ¿correcto? Y el lateral está un poquito más abajo. Entonces, si yo uno los puntos, voy a dibujar lo que se conoce como triángulo
gingival. ¿Correcto? A esto se llama triángulo gingival. ¿Correcto? Eso es característico. Pero si los centrales vistos de frente tienen la misma altura, y en cambio el lateral es ligeramente más corto en cervical. ¿Correcto? Entonces me va a formar un triángulo aquí. ¿Sí? Esas son características de grupo de los dientes. ¿Correcto? Pero también tengo características individuales del dientecito. ¿Correcto? De los dientecitos. Ah, pero también me falta otra cosa, ¿no? El central, si yo lo miro desde la cara oclusal, está así. Acá tengo un central. Acá tengo otro central, por ejemplo. El lateral estará por acá. Y acá viene el canino. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, el arco ideal es un arco parabólico. ¿Correcto? Es un arco parabólico. Es decir, yo tengo 4 tipos de arcos, ¿no? Arco triangular, ¿no? Arco cuadrangular, arco rectangular y arco parabólico, ¿no? El arco ideal se considera el arco parabólico. Cuando tú vas a hacer carillas, obviamente tienes que tratar de buscar un arco ideal, ¿no? Pero en ese sentido, el central está posicionado allí, el canino un poquito más salido y el lateral ligeramente más metido. Ligeramente, o sea, hay como que si tú continúas la parábola hay un pequeño espacio. ¿Correcto? Si continúas la parábola acá, no me refiero ahí. ¿Correcto? Sí, está un poquitito más metido. Un poquitito nomás, pero más metido, medio milímetro, algo así. ¿No? Y entonces te va a dibujar esa forma, un arco parabólico. ¿Sí? Son características de grupo que tú podrías buscar. Entonces yo voy a medir el anchito del dientecito. En este caso mide 8 milímetros. 8 milímetros, sí. Mide 8 exacto. Entonces el ancho mide 8 acá. ¿Correcto? Entonces yo tengo que determinar la forma del paciente. ¿Sí? El rostro del paciente. Tenemos 3 tipos de rostro. Dolicofacial, mesofacial y braquifacial, ¿no? En este caso mi paciente va a ser mesofacial. Entonces el mesofacial, si se acuerdan, le correspondía, ¿se acuerdan? En el diseño del doctor Christian Kochman, un cuadrado que decía 80%. ¿Sí? ¿Qué significaba el 80%? Que si el ancho es como 8, el largo vendría a ser como 10. Correcto. Esto es un cuadrado del 80%. Si fuera braquifacial, quiere decir que el ancho era como 8, perdón, como 8.5 y el largo era como 10, ¿no? Pero si yo tengo 8, tendría que hacer una regla de 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería mi regla de 3, no? 8 es a 8.5, como el largo, que es lo que yo quiero hallar, x es a 10, ¿no? Entonces, x es a 10. Entonces, haciendo mi regla de 3 simple, 8 por 10 entre 8,5, allá va el largo del dientecito. ¿Cuánto le sale a usted? 9, ya. Entonces, es tu modelo tuyo, de tu boca. Ya, entonces mira, igualito, vamos a hacer acá. Yo tengo el diente de la doctora. 9 milímetros. Y yo quiero hallar el largo del diente, ¿correcto? Yo quiero hallar el largo del diente. Entonces yo tengo como variable X, el largo del dientecito, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Tengo que saber qué tipo facial es la doctora. En el caso de la doctora, mesofacial. ¿Está bien? Mesofacial. Entonces le ponemos que la doctora tiene un cuadrado del 80%. Quiere decir que el ancho es como 8 y el largo es como 10. Entonces hago mi regla de 3 simple. 9 es a 8 como x es a 10. Entonces x es igual 9 por 10 entre 8. 11,2. 11,2, ¿no? Milímetros.
¿Qué quiere decir? De que el largo del diente de la doctora, o sea, X, tendría que ser 11,2 milímetros. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo voy a medir, en mi caso, mi ancho mide 8. Mi largo debería ser 10. Pero mira qué pasa. ¿Cuánto mide de largo? 8, ¿no? Entonces, ¿qué falta acá? Le falta 2 milímetros. Ahora, la decisión es, ¿hacia dónde yo lo llevo? ¿Hacia incisal o hacia cervical? Entonces, ¿qué me va a determinar que yo alargue el diente incisal o hacia cervical? ¿Qué me va a determinar? ¿Hacia dónde alargar? ¿No? La pregunta sería, ¿hacia dónde alargo? ¿No? ¿Hacia a dónde? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué me va a determinar? Por ejemplo, el tipo de sonrisa. Doctora, ¿cómo está? Tipo de sonrisa. Tipo de sonrisa. Si yo tengo una sonrisa gingival, ¿correcto? Me conviene cortar la encía. Pero si yo tengo una sonrisa baja, un labio bajo que tapa cervical, no me importa allí. No me interferiría allí. El tipo de sonrisa es un factor que tú tomas en cuenta cuando vas a decidir alargar. ¿Correcto? Dos, ¿cuál sería? El overbite, ¿no? El sobrepase vertical, el overbite. ¿Cuánto debería ser como máximo? Máximo 60%. Después del 60% ya es mordida profunda. Correcto. Si yo tengo un sobrepase de 10%, puedo alargar hacia incisal, ¿sí o no? Pero si yo ya tengo un sobrepase de 60%, ya no puedo seguir alargando, ¿no? Porque voy a incrementar la mordida profunda. Y lo otro sería el borde inferior, perdón, borde superior del labio inferior. ¿Correcto? O sea, si yo tengo mi labio así, ¿correcto? Y yo acá tengo ya mi diente acá así, ¿cómo lo voy a alargar? Pues, ¿no? Si lo alargo, me muerdo el labio, ¿sí o no? Entonces no puedo, pues. Entonces yo tengo que analizar la sonrisa del paciente. Yo tengo una forma específica del central, ¿sí? Yo tengo una forma así, más o menos acá. Imaginemos que sea mi dientecito así. Correcto. Entonces yo voy a tener tres ejes. Un eje cervical, un eje medio y un eje incisal. Son tres ejes en el incisivo central, ¿correcto? Y eso me va a dibujar una forma media curva de la cara vestibular, ¿correcto? ¿Sí? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir avanzando y mientras voy a ir explicando. Si mi dientecito está, por ejemplo, acá mi incisivo central está así, ¿no? Pero mi otro incisivo central está de esta manera, mira. Y acá viene el lateral, acá viene el canino. ¿Correcto? Mi incisivo está así chueco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que agregar la cera a este diente, así, ¿no? Tengo que agregar la cera acá y tengo que agregar más cantidad de cera acá, más cantidad de cera para poder nivelarlo. ¿Entiendes? ¿Sí? Yo no le voy a agregar cera así, porque si le agrego cera así, igual me va a quedar chueco. Yo necesito agregar mayor cantidad de cera. ¿En dónde? Por ejemplo, en este caso, yo tengo que agregar mayor cantidad de cera en mesial. ¿Entiendes? Entonces, los dientes no están derechitos, tú tienes que enderezarlos y lo vas a enderezar a través del encerado, ¿correcto? ¿Sí? Entonces voy a ir agregando cera, tapitas de cera, yo me baso siempre en el cervical primero para no alterar, conservo el ancho, recuerda el ancho yo no lo voy a modificar en este caso, ¿no? Hay casos especiales donde yo sí modificaré el ancho, por ejemplo en el caso de diastemas. Ahí estamos en 10, ¿no? En 10 ahí. Ahí estamos en 10 el largo, ¿no? ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, ya. Ahora ahí vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a darle tres ejes, ¿no? Tres ejes
del dientecito, 3 ejecitos. Entonces, una vez aplicada la cera, mira, yo la tengo allí aplicada en el central, ¿sí? Más o menos 10, ¿correcto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, mira, voy a utilizar un lecrón, o en este caso esta espátula, y voy a hacer esto, mira, voy a hacer una presión. Ah, ya, si vas a alargar hacia cervical, agrégale sobre la encía, no te preocupes, tú le vas a dar el margen, pero no desgastes el yeso, ¿correcto? Porque este es un encerado de diagnóstico, no es un encerado de tratamiento, ¿sí? Entonces si yo voy a agregar sobre la encía acá, le pondré cera sobre la encía, no importa, ¿correcto? Entonces, mira, yo voy a hacer lo siguiente, mira, voy a simular esos 3 ejes, entonces yo voy a colocar el instrumento recto en cervical, mira, recto en cervical, inclino acá ligeramente en el medio, inclino más en incisal para dibujar la curvatura. Entonces yo voy a hacer un poquito, lo voy a raspar, ¿ya? Recto en cervical, giro un poquito el modelo en el medio y giro un poquito más en incisal. De esa manera yo generaré una forma de la cara vestibular curva, ¿correcto? ¿Sí? Eso vamos a intentar hacer. Lo segundo que vas a hacer es delimitar bien con la punta del gotero, vas a pasar para retirar los excesos de la cera que pueden haber invadido el otro diente. Entonces vamos a pasar por acá, ¿no? Yo voy a pasar por acá, mira, por ejemplo, para no alterar el ancho, ¿no? Para no alterar el ancho del dientecito, ¿correcto? Entonces yo voy a definir bien mi dientecito. Y recuerda, dentro de las formas de los dientecitos yo tengo 4, ¿no? Tengo ovalados, ¿no? Ovalados para mujeres generalmente, ¿no? Triangulares, rectangulares y cuadrangulares, ¿correcto? Visto de frente el dientecito, acá en el papel lo voy a dibujar. Visto de frente, el dientecito es así. Esto que sea mesial y esto que sea distal. Este es el ángulo, mira, quiero que vean acá. El ángulo mesioincisal es más recto. En cambio, el ángulo distoincisal es más curvo. Recto. El centro del diente, imaginemos que esto sea el centro del diente, ¿correcto? Esto es que sea el centro del diente. La parte más alta del diente no se encuentra en el centro del diente, sino se encuentra ligeramente tirado un poquito hacia distal. A esto se le llama cenit gingival. En el caso del central se encuentra aproximadamente 6 a 7 grados hacia distal. ¿Sí? Esta es la parte más alta del cervical. Y eso te va a dar esta pared, esta pared mesial más curva y esta pared distal más recta. ¿Correcto? Entonces te va a dar esa angulación. ¿Sí? Esa angulacióncita. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo sé que este es el centro del diente, más o menos por acá. ¿Correcto? Más o menos por acá es el centro del diente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con el instrumento? Voy a irme un poquito hacia el costado y voy a comenzar a dibujar la curvatura de mesial. Curvo acá y más recto acá en cervical. Curvo acá, mira, curvo acá y más recto en cervical. ¿Correcto? Y el borde distal lo hago redondeado y el borde mesial lo hago recto. ¿Correcto? ¿Más o menos? Entonces el ángulo distoincisal redondeado, el ángulo mesioincisal más recto. ¿Correcto? ¿Está bien? Ahora hacemos lo siguiente, mira. Entre en la cara vestibular no es plana por completo, ¿no? Sino tiene una depresión así en forma de triángulo y otra depresión acá en forma de triángulo más alta. ¿Correcto? Si tú lo miras desde incisal, la cara vestibular es así.
sea que sea la parte palatina. Es decir, yo voy a tener 2 depresiones y 3 elevaciones, lo que corresponden a los lóbulos de desarrollo, ¿correcto? Entonces yo tengo que generar estos lóbulos de desarrollo. Un pequeño movimiento, unos cuantos milímetros, un par de milímetros antes de la parte distal, comienzo a hacer un pequeño triangulito moviéndome de mesial a distal, una pequeña depresión, ¿sí? Cuando yo logro hacer eso, mira, se me queda aquí una pequeña depresión allí. Y comienzo a moverme de mesial a distal, e igual hago lo mismo acá, ¿no? Comienzo a moverme de mesial a distal. Voy a limpiar para que se vea. ¿Sí? No marcado como si fuera una línea, sino es como si fuera un triángulo, ¿no? Entonces yo me muevo así, mira, de mesial a distal, muy suave, y como que voy reduciendo el movimiento al llegar a la mitad del diente. De mesial a distal muy suave y comienzo a reducir el movimiento. De mesial a distal muy suave y comienzo a reducir el movimiento al llegar a la mitad del diente. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo vea desde incisal, mira qué va a pasar, mira, cuando yo lo vea desde incisal, van a generar 3 zonas altas, mesial, central y distal, que vendrían a ser los lóbulos de desarrollo. Una vez que yo ya lo tengo, yo ya puedo afinarlo, ¿no? O sea, puedo reducir para que no se note tanto, ¿no? Etcétera. Puedo corregir acá más o menos. De repente está muy salido, lo que tú necesites realizar, ¿sí? Quedan restitos y la cera queda un poquito mate, ¿no? Queda un poquito mate, entonces tú tienes opciones para darle brillo a la cera. Correcto, mira, tú tienes opciones para darle brillo a la cera. ¿Qué opciones tienes para darle brillo a la cera? Bueno, uno es utilizar una media de nylon, ¿no? Para pulir, ¿sí? Y el segundo es utilizar un poquito de monómero con una gasa. Puedes colocar un poquito de monómero en una gasa y puedes pasar encima de la cera para generar, ¿no? Un poquito de brillo en el material. Entonces, mira, yo más o menos aquí, yo ya estoy acabando la forma de mi diente, ¿correcto? Ya lo tengo allí, mira. Y ahora le voy a sacar brillo. ¿Cómo hago para sacarle brillo? Agarro una gasita normal, un poquito de monómero, voy a hacer una gota, un poquito de monómero, ¿ven? Poquito. Y lo que voy a hacer es pasarlo encima nada más, muy poquito, y de esa manera queda brilloso, ¿correcto? Como si estuviera pulida la cera ya. ¿Sí? A ver, voy a dar una ¿ves? Allí. Como si estuviera pulidito. Voy a colocar mayor cantidad de cera en la parte mesial. Allí, ¿no? Voy a colocar más. Para cerrar ese espacio. Y también más en el lóbulo central y menos cantidad de cera en la parte distal, ¿no? Menos cantidad de cera. Recuerda, en cervical el canino es del mismo largo que el central, y también en la cúspide también es un poquito más largo, ¿no? que el lateral, ¿no? Más o menos 1 milímetro más largo. Si yo miro de frente mi canino, tapa la parte distal, o sea, no se nota esta parte distal. Es lo que yo quiero cuando yo lo miro de frente. Entonces vamos a limpiar acá igualito, ¿no? Igualito hacemos lo mismo. Recto en cervical, menos en el medio, más, girando acá, más en incisal, ¿no? Recto en cervical, giro un poquito el modelo en el medio, giro más en incisal, ¿no? ¿Sí? Limpio acá el exceso, retiro acá un poquito del exceso del material que puede haber quedado por acá, se puede haber quedado por allí, ¿correcto? La parte distal, si tengo mucho, lo intento sacar, acá y acá, ¿correcto? Y también hay algo importante, ¿no? En la parte de la cúspide,
la vertiente distal de la cúspide, o sea, esta vertiente de acá es más larga que la mesial, ¿correcto? Entonces la vertiente distal es más larga y la vertiente mesial es más cortita, ¿correcto? La vertiente, y esto le da la apariencia como que el diente estuviera girado hacia distal, ¿sí? O sea, esta vertiente de acá es más larga que esta de acá, ¿correcto? Vamos a comenzar. Ahora hago los lóbulos, ¿sí? Recuerda, el lóbulo central del canino es grande y prominente y los lóbulos mesial y distal son más pequeños. Entonces voy a comenzar a darle forma acá. Voy a comenzar a darle forma, igual ligeramente inclinado, ¿sí? Ligeramente inclinado acá, y que se note predominantemente el lóbulo mesial, ¿no? Que se note allí y que no se vea el lóbulo distal. Ahí está la encerada del doctor. ¿Correcto? ¿Está bien? Pues vamos a utilizar Z-Labor para hacer llaves de silicona. Entonces vamos a hacer una llavecita. ¿Correcto? Obviamente necesito una cuchara. Acá te dice cómo mezclar, ¿no? Te dice una cuchara, ¿no? Y necesitas 2 líneas del activador por cuchara, ¿no? Lo mezclas, 30 segundos, y luego ya puedes hacer tu llave de silicona y demora hasta 6 minutos en polimerizar. Es un poquitito más lenta que las siliconas normales, ¿no? Pero funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy bien. Yo no tengo cuchara, así que vamos a utilizar el ojímetro. Voy a colocar acá, voy a hacer una llave, y más o menos son 4 centímetros de activador. Voy a hacer acá 1 y 2. Cierro. Vamos a utilizar acá. Voy a mezclar. Es una silicona un poquito espesa, un poquito durita. No es muy bonita, que digamos. Mira el color medio feo también, ¿no? Pero, bueno, es solo para hacer llaves, ¿no? Vamos a mezclar. La vas a sentir arenosa, ¿no? Si es que te la compras. Pero si no te la compras ya. Z Plus, ¿no? Entonces vamos a mezclar acá. Perfecto. ¿Sí? Algunos técnicos le ponen más catalizador para hacerla más rápida, pero la idea es que polimerice bien, ¿no? Polimerice como debería ser para que no se deforme. Pues mira, una vez que yo lo tengo ya listo, lo voy a sentir un poquito más durita y voy a hacer así, como si fuera un gusanito, y la voy a llevar acá. Y me voy a extender hasta los premolares, ¿sí? O sea, por lo menos un diente más del encerado, ¿ya? Un diente más del encerado. ¿Correcto? Y tiene que tener cierto grosor, Voy a ir copiando, ¿correcto? Voy a ir copiando así, ¿correcto? Gruesito, como si fuera un protector bucal, ¿correcto? Como si fuera un protector bucal, así gordito, ¿correcto? Más o menos unos 2-3 centímetros de grosor de vestibular a palatino, liso, y por sobre todo, ¿no? Por sobre todo, tiene que ser gordito en vestibular, que es donde yo he encerado o hemos encerado, ¿no? Y es lo que yo quiero copiar con más detalle, ¿correcto? Si por algún motivo la silicona, esta silicona o tu silicona pesada normal no copió bien, ¿sí? No te copió bien, tú podrías rebasarla con fluida, ¿correcto? Tú podrías rebasarla con fluida y no tendrías ningún tipo de problema, porque como son de condensación, se van a adherir, ¿correcto? En este caso yo lo voy a hacer solo con la masa pesada, pero si quieres, la rebasas con la fluida también. Si deseas, la rebasas con la fluida. Pues mira, acá yo estoy, o sea, eso depende del nivel de detalle que tú quieras obtener, ¿no? Si yo quiero para un mockup solo, solo lo haría con la pesada, porque no necesito que sea tan exacto, ¿no? O sea, tan bonito, ¿no? Pero si yo quiero un nivel de detalle muy superior, o sea, que se copie muy bien el encerado, entonces lo rebaso con fluida, ¿correcto? Ahí eso será ya decisión tuya, ¿correcto? Entonces mira, más o menos así, yo estoy estirando la silicona,
correcto, gruesa, para poder copiar bien, gruesa, y ahora tengo que esperar a que polimerice, ¿sí? Cuando polimeriza esta silicona se pone bien durita, ¿sí? Esta de acá bien se durita. Llama, esta de acá es la que yo les había enseñado, ¿no? Yo utilizo este de acá, se llama Proten 4 de 3M, correcto. Tiene, en realidad trae, acá te dice, ¿no? El cartucho viene así, allá, esto también es importante. Yo necesito una pistola para poder inyectar el bisacril, pero la mayoría de bisacriles vienen así, mira, si te has dado cuenta en el cartucho, viene un cartucho 10, de diámetro 10, este de acá, y un cartucho 1, ¿correcto? No es el cartucho normal de silicona de adición. La silicona de adición viene en cartuchos 1.1 o 2.1 como máximo. En cambio este viene 10.1. Por tal motivo, la pistola que yo tengo que utilizar para el bisacril también tiene que tener el mismo diámetro. Tiene que ser 10.1. ¿Correcto? 10.1. Entonces tú pides en la tienda pistola para bisacril 10.1. ¿Correcto? Este de acá, este cartuchito de acá, requiere una punta de inyección, una punta de automezcla, ¿sí? Esta puntita de automezcla es así, acá en el Perú se vienen así, ¿no? Naranja, bueno, en todo el mundo, naranja con celeste, ¿correcto? Y como ves, la puntita es también 10.1, ¿correcto? Muy importante, tienes que comprar puntas de automezcla para bisacril. Antes costaban cada puntita 3,50 soles. Pero ahora se venden puntitas chinitas a 50 céntimos. Compra puntitas chinitas, ¿qué importa que sea de 3M? No importa, total, igualito la vas a botar, porque solo tiene un uso. ¿No ves que se queda en las espiras el material y ahí se mezcla y ahí se inyecta? ¿Correcto? Entonces, doctor, se pierde mucho acá en la puntita. Corto la puntita con la... No, no corte la puntita. ¿Por qué? Porque las espiras están diseñadas para que hasta acá se mezcle bien. ¿Correcto? Entonces no puedes cortar acá porque no se va a mezclar bien el material. ¿Ya? No se va a mezclar. Entonces no debes de cortar la puntita. Pero no se puede limpiar. Yo ya lo intenté limpiar, no sale. No se puede limpiar. Ahí se pierde. Pero más perderías si lo mezclas en una platina. No lo mezcles en una platina porque te va a ser recontra difícil poder colocarlo en la llave de silicona. No lo vas a poder hacer. ¿Correcto? Entonces ahí va a ser un poquito complicado poder aplicarlo. ¿Correcto? Entonces, es necesario que para el bisacril utilices la punta de automezcla, ¿correcto? De repente en tu silicona por adición ahí sí no, pero en este caso sí es necesario utilizar la puntita de automezcla, ¿correcto? Entonces esto sale, mira, tiene una tapita con seguro que se gira, vamos a sacarlo ahí, tú giras la tapita, ¿no? Y tiene un segurito acá, mira, como una ranurita justo acá, en esta partecita donde estoy tocando con mi dedo, ahí, y por ahí puedes sacarlo. Entonces, ahorita está cerrado, entonces, ¿qué voy a hacer? Giro la tapita y jalo. Ahí salió, ¿ves? Porque justo por acá, esta ranurita sale por este huequito de acá. ¿Sí? Por ese huequito de acá. Dejo la tapita y tengo que colocar la puntita de automezcla. La puntita de automezcla también tiene una ranura, esta de acá, que ingresa justamente allí. ¿Ves? Ingresa y tú tienes que girar. Una vez que giras, ya está trabada la punta de automezcla. No lo apliques de frente así, porque cuando tú presiones, esta punta va a salir volando. Tienes que girar y bloquearlo, ¿no? Para que no se salga. Lo vas a cargar. Coloco acá. Voy a cortar en forma de cuña acá. Así, mira. Estoy haciendo una cuña en distal del canino. Una cuña en distal del canino. Mira. Una cuñita en distal del canino, ¿ves? Saco la cuñita. Igualito voy a hacer en todos los proximales. Mira, una cuña en cada uno de los proximales, así. Una cuña, sin tocar el cervical del diente, ¿ah? Sin tocar. Una cuñita. Voy a cortar así en proximal de cada uno de los dientecitos. ¿Sí? Estas son las líneas que yo necesito fabricar para que el excedente del material que yo utilice corra por allí. Necesito fabricar estas cuñitas, ¿correcto? Voy a hacerlo en cada uno
de los proximales, en este caso hasta donde termine mi encerado, ¿no? En este caso será hasta el premolar, en este caso, en el tuyo será hasta el canino tal vez, depende de hasta donde hayas encerado, ¿correcto? Entonces he cortado así, mira, en todos los proximales, ¿ves? Todos los proximales los he cortado sin tocar el cervical del dientecito, sin tocar el cervical del dientecito, ¿correcto? Ahora voy a festonear. ¿Cómo voy a festonear? Voy a festonear retirando el exceso, siguiendo la forma de la encía, pero no tocando el cervical del diente. ¿Correcto? Sin tocar el cervical del diente, ¿ves? Sin tocar el cervical, dejándole más o menos 1 milímetro por encima del cervical. Yo quiero que esa partecita ajuste, ¿sí? Yo quiero que esa partecita ajuste. Entonces voy a cortar festoneando, 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 sin tocar el cervical, ¿correcto? Sin tocar el cervical. Aquí cortaré. Y si tengo algo que retocar, pasaré con mucho cuidado el bisturí. ¿Correcto? Con mucho cuidado el bisturí. Ahí cortaré el central sin tocar el cervical. Sin tocar el cervical. Ahí estoy cortando el central. Aquí voy a cortar un poquito más. Cortaré el otro central. Cortaré el otro central. Ahí está el otro central. Acá tengo que cortar un poquito más para liberar un poquito más la papila. Allí, mira, estoy festoneando, ¿correcto? Igualito haré el lateral. Igualito haré el lateral, así festoneo. Con cuidado, sin cortarse los dedos, ¿no? Con cuidado, con cariño. Cariño, despacio, nadie los apura. Correcto, con mucho cuidado. Voy a cortar acá cervical del lateral. Correcto, cervical del lateral. Cervical del canino. Y cervical del premolar. En este caso. Correcto. Pues mira, he cortado así. Festoneando, pero no tocando el cervical. Acá me falta un poquito, ¿no? Está un poquito gordito. Voy a cortar acá un poquito más en mesial. Como no tengo luz no veo nada, ¿no? Pero ya imaginemos que está bien cortado. ¿Correcto? ¿Qué voy a desgastar? ¿Qué voy a cortar más? Palatino. Cortaré palatino. Cortaré palatino. Mira, estoy sacando palatino. Poquito, recto. Y voy a cortar, voy a limpiar acá un poquito. Voy a cortar, si mi encerado está hasta el canino, yo cortaré la mitad del premolar. Así, mira, cortaré la mitad del premolar. Cortaré la mitad del premolar y la mitad del otro premolar. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que cuando yo lo ponga en la boca, yo pueda ver que adapta correctamente. Correcto, tanto para este lado como para este lado. Correcto. Y luego, con un lapicero, si quieres, o con el mismo bisturí, le vas a hacer una marca en el centro. Así. Para que tú sepas que esta es la línea media del paciente. ¿Correcto? Así vamos a hacer la llavecita de silicona.